Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, pues estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. La lluvia que golpeaba los cristales con furia no era nada con la gélida tormenta que se desataba en el salón de la casa que Arturo había levantado con sus propias manos. Durante semanas, la presión había ido creciendo, como una grieta que se extiende silenciosa por un muro hasta que todo se derrumba. Las visitas de su hijo Ricardo y su esposa Mónica se habían vuelto más frecuentes, pero no traían consigo el calor de la familia, sino el frío calculador de la avaricia. Querían la casa, aquel santuario de recuerdos donde habían crecido, pero para ellos ya no era un hogar, sino un activo inmobiliario, un obstáculo en su camino hacia la vida de lujo que ansiaban. El aire estaba cargado de una tensión casi respirable. Elena, con sus 72 años y unas manos que temblaban sin cesar, sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar, un dolor sordo que nacía de la más profunda de las traiciones. A su lado, Arturo, con la espalda erguida a pesar de sus 75 años, permanecía en un silencio pétreo, observando a su hijo. Veía en él a un extraño, un hombre cuya mirada había perdido cualquier rastro de afecto para dar paso a una impaciencia cruel. Cada palabra de su nuera, Mónica, era como una daga envuelta en seda, falsamente dulce pero afilada y mortal. «Tenéis que entenderlo, es por vuestro bien», dijo Mónica, su voz un susurro empalagoso que no lograba ocultar su desdén. «Esta casa es demasiado grande, las escaleras son un peligro. Hemos encontrado un lugar perfecto para vosotros, una residencia. Es muy acogedora». La palabra residencia resonó en la pequeña sala como una sentencia de muerte. Para Elena era sinónimo de abandono, el final del camino. «Pero esta es nuestra casa, hija mía. Aquí están todos nuestros recuerdos», logró susurrar con un hilo de voz, aferrándose a la mano de Arturo como si fuera el último ancla en su mundo. Ricardo, incapaz de soportar más lo que él consideraba un melodrama innecesario, intervino con una dureza que heló la sangre de sus padres. «Madre, por favor, no empieces, ya está decidido. La casa se vende, necesitamos el dinero. El negocio no va bien. Y vosotros, bueno, sois un gasto constante. Las medicinas, los médicos, cada sílaba era un golpe, una justificación miserable para el acto atroz que estaban cometiendo. Arturo miró hacia la puerta, donde su hija Laura y el marido de esta, Javier, observaban la escena en un silencio cómplice, su cobardía tan dolorosa como la crueldad activa de Ricardo. «No podéis hacer esto. Esta casa está a mi nombre», afirmó Arturo, su voz temblorosa pero firme, en un último intento de apelar a una ley que su propio hijo estaba a punto de pisotear. Mónica soltó una risa corta y despectiva, un sonido que quebró el corazón de Elena en 1000 pedazos. «Ay, Arturo, no seas ingenua. Ya hemos hablado con un abogado. Sois mayores, ya no estáis en plenas facultades. Conseguimos un poder notarial. La casa se venderá, queráis o no, y os vais, hoy». El golpe final, la traición absoluta, planeada a sus espaldas, ejecutada sin piedad. Ricardo se dirigió al dormitorio de sus padres y regresó con 2 pequeñas maletas viejas, las mismas con las que habían viajado en sus aniversarios, y las arrojó al suelo junto a la puerta con un ruido sordo. «Coged vuestras cosas. El taxi para vuestro nuevo hogar ya está de camino». Elena rompió a llorar abiertamente, sus sollozos ahogados por los truenos que retumbaban en el exterior. «Ricardo, por favor, hijo, está lloviendo a cántaros». Pero su súplica se perdió en el aire, ignorada por un corazón que se había convertido en piedra. Sin un ápice de remordimiento, Ricardo abrió la puerta de par en par y una ráfaga de viento y lluvia helada invadió la estancia, apagando el poco calor que quedaba. Junto a Mónica, empujó a sus padres ancianos hacia el umbral, hacia la noche oscura y torrencial. Las maletas aterrizaron con un chapote en la acera encharcada. La puerta se cerró con un golpe seco y definitivo, un sonido que sellaba no solo el fin de su vida en aquel hogar, sino también cualquier vestigio del amor que un día creyeron haber cultivado. Allí, bajo un cielo que parecía llorar con ellos, empapados hasta los huesos y abrazados en un intento desesperado por darse calor, Arturo y Elena vieron cómo la luz de su salón se apagaba. En ese instante, Ricardo y Mónica dentro de la casa brindaron por su victoria, convencidos de que se habían deshecho de una carga para siempre y habían asegurado su futuro.
Pero lo que no sabían era que aquel acto de crueldad despiadada acababa de despertar a un gigante dormido y desencadenaría una serie de acontecimientos que les harían arrepentirse amargamente por el resto de sus miserables vidas. Para comprender la magnitud de aquella traición, es necesario viajar en el tiempo, a una época en la que las manos de Arturo no temblaban por la edad, sino que estaban firmes y cubiertas de callos por el trabajo incesante. Aquellas manos habían levantado más que las paredes de una casa, habían construido los cimientos de los sueños de sus hijos. Arturo era carpintero, un artesano de la vieja escuela cuyo taller olía a pino recién cortado y al sudor del esfuerzo honesto. Cada mueble que creaba, cada puerta que ajustaba, era una pieza más en el puzzle de una vida mejor para Ricardo y Laura, una vida que él y Elena jamás tuvieron. Recordaba las noches de invierno en las que llegaba a casa con el frío metido en los huesos, tan cansado que apenas podía cenar, pero el sonido de las risas de sus hijos pequeños jugando en el salón era el combustible que necesitaba para levantarse a la mañana siguiente. Aceptaba trabajos extra los fines de semana, reparaciones urgentes que otros rechazaban, todo para que en la mesa nunca faltara un plato de comida caliente y para que sus hijos pudieran tener los libros que necesitaban para el colegio, los zapatos nuevos que les hacían correr más rápido en el patio, la bicicleta que les hacía sentir los reyes del barrio. Elena, por su parte, era la arquitecta silenciosa de aquel hogar. Su sacrificio no dejaba callos en las manos, sino surcos invisibles en el alma. Era una maga de la economía doméstica, capaz de convertir un simple guiso en un banquete y de remendar la ropa hasta que el tejido original era apenas un recuerdo. Pero su mayor sacrificio, el que guardaba como una espina en el corazón, fue la venta del collar de perlas de su madre. Lo recordaba como si fuera ayer, el frío del mostrador de la joyería, la mirada indiferente del tasador y el nudo en la garganta al entregar aquella pieza que era su único vínculo tangible con la mujer que le dio la vida. Aquel dinero no fue para un capricho, ni para un lujo personal. Fue íntegramente destinado a pagar la matrícula del primer año de universidad de Ricardo, que soñaba con ser un gran empresario. Elena lloró en secreto aquella noche, no por la joya perdida, sino por la esperanza que depositaba en el futuro de su hijo, un futuro que en ese momento le pareció que valía cualquier sacrificio. Nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a Arturo, para no añadirle más peso a su carga. Para ella, el amor era eso, un acto silencioso de entrega absoluta. Los años pasaron y los niños se convirtieron en adultos. Ricardo, con su título universitario financiado con madera y perlas, comenzó a ascender en el mundo de los negocios. Laura, cuya boda de ensueño fue pagada con los ahorros de toda una vida de Arturo, se casó con Javier, un hombre con más ambición que escrúpulos. Los padres, desde su humilde hogar, observaban con orgullo cómo sus hijos alcanzaban las metas que ellos solo habían podido soñar, creyendo ingenuamente que el amor y el esfuerzo que habían sembrado darían como fruto la gratitud y el cariño. Pero la semilla de la ingratitud ya había germinado, regada por el materialismo y la codicia. Ricardo conoció a Mónica, una mujer cuya única devoción era el dinero y el estatus social que éste podía comprar. Fue ella quien empezó a susurrarle al oído que sus padres eran un ancla que le impedía navegar hacia las aguas de lujo. Le enseñó a ver la casa de su infancia no como un santuario, sino como un capital inmovilizado, un activo desaprovechado que podía financiar sus caprichos y sus inversiones de alto riesgo. Laura, por su parte, se dejó influenciar por la vergüenza social. Sus nuevas amistades vivían en residenciales de lujo y conducían coches de alta gama. Empezó a sentir un sutil bochorno de sus orígenes humildes, de la casa modesta de sus padres, de las manos gastadas de su padre y de la ropa sencilla de su madre. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más esporádicas. La distancia emocional creció como una mala hierba, asfixiando poco a poco las raíces del afecto familiar que Elena y Arturo habían cultivado con tanto esmero. El catalizador final fue el fracaso. El negocio de Ricardo, construido sobre excesos de arrogancia y malas decisiones, comenzó a tambalearse. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte, y la presión de Mónica por mantener su extravagante estilo de vida se volvió insoportable. Fue entonces cuando la idea, antes un susurro venenoso, se convirtió en un plan frío y calculado. Vender la casa de sus padres era la única solución, la salida más rápida y fácil a sus problemas. No les importó el valor sentimental, no pensaron en los inviernos que su padre pasó en andamios helados para pagar la hipoteca.
No recordaron las navidades en las que su madre hacía magia para que tuvieran regalos bajo el árbol, aunque ella no estrenara un abrigo en una década. Esos recuerdos se habían vuelto un estorbo, un lastre emocional que les impedía alcanzar la vida de opulencia que creían merecer por derecho propio. El contraste era desolador y cruel. Mientras Arturo y Elena recordaban con ternura cada sacrificio, viéndolo como una inversión de amor, sus hijos solo veían una cuenta de resultados. Para ellos, sus padres habían pasado de ser proveedores a ser una carga, una responsabilidad económica y un obstáculo. La enfermedad de Elena, con sus visitas médicas y sus costosos medicamentos, no despertó en ellos la compasión, sino la impaciencia y el resentimiento. Así, la decisión fue tomada en una cena en un restaurante de lujo, entre copas de vino caro y platos cuyo precio podría haber alimentado a sus padres durante una semana. Laura y Javier, débiles y cobardes, aceptaron el plan que Ricardo y Mónica. Convencieron a sus conciencias con la mentira de que era por el bien de los mayores, una excusa miserable para enmascarar la más abyecta de las avaricias. El plan se ejecutó con una frialdad quirúrgica. Contrataron a un abogado sin escrúpulos que les ayudó a conseguir un poder notarial, aprovechándose de la confianza ciega que sus padres aún depositaban en ellos. Falsificaron informes, exageraron los achaques de la edad y pintaron un cuadro de senilidad e incompetencia que les permitiera tomar el control legal de la propiedad. Todo estaba preparado para el golpe final. Cada visita, cada sonrisa forzada, cada pregunta sobre su salud en las semanas previas no era más que parte de un teatro macabro. Estaban reconociendo el terreno, midiendo las defensas de dos corazones que, desarmados por el amor incondicional, no podían ni imaginar la traición que se estaba gestando bajo su propio techo. Y así volvemos a aquella noche de tormenta, a la puerta cerrándose con un golpe seco. Aquel sonido no solo marcó el final de una vida en un hogar, sino que también representó el fracaso más absoluto de Arturo y Elena, no como proveedores, pues les habían dado todo, sino como maestros. Habían enseñado a sus hijos a caminar, a leer, a soñar, pero habían fracasado estrepitosamente en enseñarles la lección más importante de todas, el valor de un corazón agradecido. La injusticia era un grito sordo en la noche. ¿Cómo era posible que 2 vidas enteras de sacrificio, de amor sin límites, de entrega total, pudieran ser borradas de un plumazo por la codicia de aquellos a quienes se lo habían dado todo? El frío que sentían Arturo y Elena no era solo el de la lluvia torrencial que los empapaba, era el frío cortante del abandono, el hielo de la ingratitud más profunda. Se abrazaron en la acera, no solo para darse calor, sino para sostener los pedazos rotos de sus corazones. Miraron por última vez la casa, ahora oscura y silenciosa, un mausoleo de recuerdos profanado por sus propios herederos. En ese momento, en la más absoluta desolación, un pensamiento cruzó la mente de Arturo, una chispa de acero en medio del dolor. Había pasado toda su vida construyendo un futuro para ellos, protegiéndolos, dándoles herramientas para triunfar. Pero se dio cuenta de que les había dado todo, excepto una cosa, las consecuencias de sus actos. Había absorbido todos los golpes, había allanado todos los caminos, y al hacerlo, sin querer, había creado monstruos de egoísmo. Aquella noche, mientras sus hijos brindaban por su supuesta victoria, algo cambió para siempre en el alma de aquel anciano carpintero. El dolor seguía ahí, inmenso y devastador. Pero a su lado comenzó a crecer una nueva determinación, una resolución fría y afilada como el acero. La lección que no había sabido enseñar con amor, ahora la vida se encargaría de enseñarla con dolor. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era una manifestación del dolor del cielo, sino el preludio de una tormenta muy diferente que estaba a punto de desatarse. Una tormenta de justicia poética que arrasaría con los castillos de arena construidos sobre la crueldad y la traición. Sus hijos creían haber cerrado un capítulo, pero en realidad acababan de abrir la primera página del libro de su propia perdición. El golpe final había sido asestado, y el silencio que siguió a las crueles palabras de Mónica fue más ensordecedor que los truenos que sacudían la noche. Elena sintió como el último hilo de esperanza se rompía dentro de ella, dejando un vacío helado donde antes habitaba el amor maternal. Arturo, por su parte, absorbió la traición con una quietud aterradora,
como si su cuerpo se estuviera convirtiendo en piedra, una estatua de dolor y decepción. La procuración, esa palabra técnica y fría, era la prueba irrefutable de que todo había sido un plan meticulosamente orquestado, una conspiración nacida de la sangre de su sangre. Ricardo, evitando la mirada rota de su madre, se movió con una eficiencia brutal, como un ejecutor cumpliendo una orden. Entró en el dormitorio que había sido el nido de sus padres durante más de 40 años, el lugar donde le leían cuentos antes de dormir, y regresó con 2 maletas viejas y desgastadas. Las arrojó al suelo de madera con un golpe seco y despectivo, un sonido que pareció hacer eco en el pecho vacío de Elena. Aquellas maletas, testigos de sus pocas y modestas vacaciones, de sus escapadas de aniversario, eran ahora el símbolo de su exilio, el equipaje de una vida entera desechada sin contemplaciones. El llanto de Elena se convirtió en un sollozo desgarrador, una súplica que brotaba desde lo más profundo de su alma herida. Aferrada al brazo de Arturo, buscó los ojos de su hijo, intentando encontrar un vestigio del niño al que había acunado en sus brazos. Su voz, quebrada por la angustia, apenas era un susurro en medio de la tormenta. Le rogó, no por la casa, no por el dinero, sino por un mínimo de compasión, por la decencia de no ser arrojados a una noche que parecía el fin del mundo. Pero su ruego se estrelló contra un muro de indiferencia, un corazón sellado por la codicia. Sin una palabra más, Ricardo caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. Una ráfaga de viento helado y lluvia torrencial invadió el calor del hogar y trayendo consigo el olor a tierra mojada y abandono. Junto a Mónica, que observaba la escena con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, empujó a sus padres hacia el umbral. No fue un empujón violento, sino firme y decidido, el gesto de quien se deshace de un objeto molesto. Arturo y Elena tropezaron hacia el exterior, hacia la oscuridad implacable, sintiendo cómo el frío de la noche se fusionaba con el hielo de sus corazones rotos. Las maletas aterrizaron con un chapoteo sordo en el charco que se había formado en la acera, su contenido empapándose al instante con el agua sucia de la calle. Y entonces, el sonido más terrible de todos, la puerta cerrándose con un golpe definitivo. El clic de la cerradura fue como el disparo final, sellando su destino y separándolos para siempre del mundo que habían construido. Dentro, la luz del salón permaneció encendida unos instantes, una silueta de calor y seguridad que ahora les era negada, antes de apagarse por completo, sumiendo la fachada en la misma oscuridad que ahora envolvía sus almas. Allí, de pie en la acera, empapados hasta los huesos en cuestión de segundos, Arturo y Elena se abrazaron con la fuerza de la desesperación. El agua corría por sus rostros, mezclando la lluvia con las lágrimas silenciosas de Elena. Era el punto más bajo de sus vidas, una humillación tan profunda que parecía irreal, una pesadilla de la que no podían despertar. Habían sido despojados no solo de su hogar, sino de su dignidad, tratados como basura por las mismas personas a las que habían entregado cada gramo de su ser. Mientras tanto, dentro de la casa ahora silenciosa, Ricardo descorchó una botella de champán que había traído precisamente para la ocasión. El sonido del corcho al saltar fue una burla cruel al llanto de su madre. Mónica llenó 2 copas de cristal fino, su rostro iluminado por la euforia de la victoria. Brindaron por su nuevo futuro, por la vida de lujo que les esperaba, convencidos de que se habían librado de una carga para siempre. Creían haber ganado, haber asegurado su prosperidad sobre las ruinas del amor de sus padres. Pero lo que no sabían era que el verdadero juego acababa de comenzar. Arturo, sintiendo el cuerpo de su esposa temblar incontrolablemente contra el suyo, supo que no podían quedarse allí, expuestos a la tormenta y a la vista de un mundo indiferente. Con el poco dinero que llevaba en la cartera, paró el primer taxi que pasó, un vehículo viejo y destartalado que parecía una extensión de su propia desgracia. El viaje transcurrió en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos ahogados de Elena y el ruido monótono de limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. El destino no fue un asilo, sino un hotel de carretera, uno de esos lugares anónimos y deprimentes con un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente en la oscuridad. La habitación era pequeña, olía a humedad y a tristeza,
y la única ventana daba a un callejón oscuro y lleno de basura. Era el escenario perfecto para su desolación, el punto más bajo imaginable. Elena se sentó en el borde de la cama, con la ropa pegada al cuerpo y la mirada perdida, como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo en aquella acera lluviosa. Arturo la cubrió con la delgada y raída manta de la cama, sus manos, por primera vez, torpes por la mezcla de ira y dolor. Elena finalmente levantó la vista, sus ojos anegados en una pregunta que era una herida abierta. Le preguntó qué habían hecho mal, en qué momento habían fracasado de una forma tan catastrófica para merecer un castigo tan desproporcionado y cruel. Su voz era la de una niña perdida, buscando una razón en un universo que se había vuelto incomprensiblemente hostil. Fue en ese instante, al ver la devastación total en el rostro de la mujer que amaba, cuando algo dentro de Arturo se solidificó. El dolor no desapareció, pero fue encapsulado por una capa de hielo, una determinación fría y cortante como el acero. Acarició el cabello canoso de su esposa, y su voz, cuando habló, ya no temblaba. Le aseguró que ella no había fallado en nada. El que había fallado era él, por protegerlos demasiado, por no enseñarles que el carácter valía infinitamente más que cualquier fortuna. Y con una calma que helaba la sangre, sentenció que esa era una lección que ahora sí iban a aprender. Mientras Elena caía en un sueño intranquilo, agotada por el sufrimiento, Arturo se levantó. De un compartimento secreto de su vieja cartera, sacó un teléfono móvil anticuado, un modelo prepago que nadie sabía que poseía. Sus dedos, aunque arrugados por la edad, marcaron un número de memoria con una precisión absoluta. Se acercó a la sucia ventana, observando la lluvia incesante, y esperó. Al otro lado de la línea, una voz tranquila y profesional respondió al primer tono. La voz de Arturo, al hablar, era irreconocible. Había desaparecido el tono cansado del anciano carpintero, y en su lugar había surgido el de un hombre acostumbrado a mandar, un hombre de poder. Con solo unas palabras, pronunciadas en un tono bajo pero cargado de una autoridad inquebrantable, activó un protocolo que había permanecido latente durante décadas. Había desatado una tormenta mucho más poderosa que la que caía del cielo. A la mañana siguiente, bajo un cielo gris pero ya sin ruido, un imponente Mercedes negro, de un brillo tan profundo que parecía absorber la luz, se detuvo frente al decrépito hotel. El contraste era tan brutal que parecía una escena de una película. Un hombre, vestido con un traje a medida de corte impecable, descendió del vehículo y abrió la puerta para Arturo con un gesto de profundo respeto, dirigiéndose a él como «señor». Elena, que lo observaba todo desde el umbral de la habitación, no entendía absolutamente nada. El viaje los llevó a la zona más exclusiva de la ciudad, a un hotel de 5 estrellas cuyo vestíbulo parecía un palacio. Fueron conducidos directamente a la suite presidencial, un espacio opulento con vistas panorámicas de toda la metrópoli, decorado con obras de arte y muebles de diseño. Elena caminaba sobre la alfombra de seda como si flotara en un sueño, su mente incapaz de procesar el salto abismal desde el sórdido cuarto de la noche anterior a aquel lujo desmedido. Fue allí, rodeado de una riqueza que sus hijos ni siquiera podían imaginar en sus sueños más salvajes, donde Arturo finalmente le reveló su secreto. Con la ayuda del señor Vargas, su leal gestor y abogado, le explicó la verdad que había ocultado durante más de 35 años. La verdad sobre una patente revolucionaria, sobre un imperio financiero construido en la sombra, sobre una fortuna silenciosa que había crecido hasta alcanzar cifras astronómicas. Todo mientras él seguía lijando madera en su humilde taller. Elena lo escuchaba con los ojos desorbitados, cada palabra reconfigurando décadas de su vida en común. El hombre con el que había compartido penurias y alegrías modestas, el hombre que contaba cada céntimo, era en realidad uno de los hombres más poderosos del país. La revelación no borró el dolor de la traición, pero lo tiñó de una nueva luz. La imagen de sus hijos brindando en su pequeña casa se volvió patética. La celebración de unos necios que habían despreciado un océano por un simple vaso de agua. Arturo tomó las manos de su esposa, y en sus ojos ya no había solo dolor, sino el fuego gélido de la justicia a punto de ser ejecutada.
Le explicó que el dinero nunca fue el objetivo, sino una herramienta para darles a sus hijos una vida segura después de que demostraran su valía. Había sido un test de carácter y ellos lo habían suspendido de la manera más miserable posible. Ahora, esa inmensa fortuna ya no sería su herencia, sería el arma de su lección, el instrumento de una justicia poética tan precisa y devastadora que se arrepentirían de haber nacido. El juego había cambiado. El carpintero se había revelado como rey y estaba a punto de mover su primera pieza en el tablero. La arrogancia de Ricardo y Mónica llenaba la casa vacía con un eco desagradable, un veneno que se mezclaba con el aroma del champán caro que descorcharon para celebrar. Brindaban por su victoria, por la astucia con la que habían manipulado el sistema y la facilidad con la que se habían deshecho de lo que consideraban dos estorbos. Mónica, con la copa en alto, ya se imaginaba al volante de un descapotable de lujo, recorriendo la costa, con el viento jugando con su cabello y una sonrisa de suficiencia en los labios, muy lejos del olor a naftalina y de las quejas de su suegra. Ricardo, por su parte, sentía una oleada de poder. Había resuelto sus problemas financieros con un solo movimiento maestro, demostrando ser el hombre de negocios implacable que siempre había aspirado a ser. La venta de la casa no solo cubriría sus deudas, sino que les permitiría acceder a un círculo social superior, a cenas en restaurantes con estrellas Michelin y a vacaciones en resorts exclusivos. La imagen de sus padres, empapados y desamparados en la acera, era un recuerdo fugaz y necesario, el pequeño precio a pagar por el futuro brillante que ahora se abría ante ellos. Paseaban por las habitaciones desnudas, planeando la redecoración que harían los nuevos dueños, calculando su beneficio, repartiendo un botín que sentían que les pertenecía por derecho. La casa, despojada de los muebles y recuerdos de sus padres, ya no era un hogar, sino una carcasa vacía, un activo financiero listo para ser liquidado. Cada rincón que antes albergaba una memoria de infancia, ahora solo reflejaba el brillo de la codicia en sus ojos. Se sentían intocables, los arquitectos de su propio y glorioso destino. Pero el destino, con su ironía mordaz, estaba a punto de llamar a su puerta. Unos golpes secos y autoritarios en la puerta principal interrumpieron su celebración. No era el repartidor de comida que esperaban, ni un vecino curioso. Ricardo, molesto por la interrupción, abrió la puerta con brusquedad y se encontró con un hombre de rostro severo, vestido con un traje oscuro que irradiaba autoridad formal. El hombre le entregó un sobre grueso, con el membrete de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos y temidos de la ciudad, un nombre asociado a corporaciones multimillonarias y litigios de alto calibre. Ricardo tomó el sobre con una mezcla de curiosidad y desdén, asumiendo que sería alguna formalidad relacionada con la venta. Lo abrió con displicencia, mientras Mónica se acercaba, mirando por encima de su hombro con impaciencia. Pero a medida que sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento, su sonrisa triunfante se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad. Las palabras, impresas en un lenguaje legal frío e implacable, parecían no tener sentido, como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Notificación de desalojo inmediato por ocupación ilegal. La frase resonó en su mente, absurda, imposible. Soltó una risa nerviosa, una reacción automática ante lo que solo podía ser un error monumental. Le arrebató el papel a Mónica, que lo leyó con los ojos desorbitados, su rostro perdiendo todo color. Desalojo, ocupación ilegal, era ridículo. Ellos eran los herederos, los dueños de facto. Aquel papel tenía que ser una broma de mal gusto, un error administrativo que se solucionaría con una simple llamada. Pero no era un error. El documento explicaba, con una claridad demoledora, la situación real. La propiedad, registrada bajo el número catastral que ellos mismos habían utilizado para la venta, no pertenecía a Arturo García, el carpintero jubilado. Pertenecía, desde hacía más de 3 décadas, a una sociedad de inversión denominada Proyectos Patrimoniales AE, una entidad de la que nunca habían oído hablar. Su poder notarial, obtenido mediante engaños, era papel mojado, un documento sin valor legal alguno sobre aquel activo. El pánico comenzó a serpentear por las venas de Ricardo, un frío paralizante que le subía desde los pies. Releyó el párrafo una y otra vez, buscando una escapatoria, una laguna legal, pero el texto era hermético.
La venta que habían iniciado era, por tanto, un acto fraudulento, y se les ordenaba abandonar la propiedad en un plazo de 24 horas o enfrentarían acciones legales por la vía penal. La casa que creían su salvación se había convertido en la escena de su propio crimen. Mónica sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El descapotable, las joyas, la vida de opulencia, todo se desvanecía como un espejismo en el desierto. Su mente, normalmente rápida y calculadora, era incapaz de procesar la información. ¿Una corporación? ¿Su suegro? ¿El hombre que remendaba sus propios zapatos para ahorrar? ¿El dueño secreto de una empresa? La idea era tan descabellada, tan fuera de lugar, que rozaba la locura. Miró a Ricardo, buscando una respuesta, pero solo encontró el reflejo de su propio terror en sus ojos. Fue entonces cuando sus teléfonos móviles sonaron al unísono, una notificación simultánea que añadió una nueva capa a la pesadilla. Era un mensaje de sus respectivos bancos, un texto corto y aséptico que informaba de que sus cuentas corrientes y de crédito habían sido embargadas preventivamente por orden judicial. El dinero que tenían, el poco capital que les quedaba de sus negocios fallidos, había sido congelado, dejándolos en la más absoluta insolvencia de un segundo para otro. Un segundo documento dentro del sobre, que en su pánico inicial no habían visto, explicaba el motivo del embargo. Detallaba, con una precisión contable escalofriante, cada euro que Arturo les había proporcionado a lo largo de los años. La matrícula de la Universidad de Ricardo, el pago inicial de su primer apartamento, el dinero para la suntuosa boda de Laura, los coches que conducían, incluso las ayudas para sus negocios, nada había sido un regalo. Todo había sido meticulosamente registrado como préstamos personales concedidos por la misma Proyectos Patrimoniales AE. La deuda total, acumulada durante 2 décadas de generosidad paterna, ascendía a una cifra astronómica, un número con tantos ceros que les quitó el aliento. Y ahora, la corporación, como acreedora, había ejecutado la deuda en su totalidad, reclamando cada céntimo con intereses. No solo habían perdido la casa, sino que estaban endeudados hasta un punto del que jamás podrían recuperarse. Habían pasado de sentirse millonarios a ser mendigos en cuestión de minutos. Un segundo documento dentro del sobre, que en su pánico inicial no habían visto, explicaba el motivo del embargo. Detallaba, con una precisión contable escalofriante, cada euro que Arturo les había proporcionado a lo largo de los años. La matrícula de la Universidad de Ricardo, el pago inicial de su primer apartamento, el dinero para la suntuosa boda de Laura, los coches que conducían, incluso las ayudas para sus negocios. Nada había sido un regalo. Todo había sido meticulosamente registrado como préstamos personales concedidos por la misma Proyectos Patrimoniales AE. La deuda total, acumulada durante 2 décadas de generosidad paterna, ascendía a una cifra astronómica, un número con tantos ceros que les quitó el aliento. Y ahora, la corporación, como acreedora, había ejecutado la deuda en su totalidad, reclamando cada céntimo con intereses. No solo habían perdido la casa, sino que estaban endeudados hasta un punto del que jamás podrían recuperarse. Habían pasado de sentirse millonarios a ser mendigos en cuestión de minutos. Ricardo, desesperado, marcó el número de su hermana, Laura. Su voz era un hilo tembloroso, apenas reconocible. Le explicó la situación a trompicones, entre balbuceos de pánico y negación. Al otro lado de la línea, Laura y Javier escucharon la historia con una incredulidad que pronto se convirtió en un terror compartido. Sus propias cuentas también habían sido congeladas. La red que su padre había tejido en silencio los había atrapado a todos. La cobardía que les había hecho cómplices del abandono se transformó en una rabia impotente. ¿Cómo era posible? ¿Su padre, el hombre humilde y silencioso, era el artífice de aquella ruina? La imagen que tenían de él, la de un anciano frágil y dependiente, se hizo añicos, reemplazada por la de un estratega frío y calculador que los había estado observando todo el tiempo, esperando el momento de su caída. Movidos por una mezcla de desesperación y una diminuta y patética esperanza de que todo fuera un malentendido, corrieron hacia el único lugar donde podían encontrar respuestas. Una rápida búsqueda a través de un contacto les reveló lo impensable. Sus padres no estaban en una residencia de ancianos, sino que se alojaban en la suite presidencial del hotel más lujoso y exclusivo de la ciudad, el Grand Imperial, un lugar al que ellos solo podían aspirar a entrar para tomar un café en el vestíbulo. El viaje en coche fue una tortura silenciosa. Mónica lloraba de rabia, maldiciendo al viejo por su engaño.
Ricardo conducía con las manos aferradas al volante, su mente en un torbellino de confusión y miedo. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar una fortuna así? ¿Por qué permitirles creer que eran pobres para luego destruirlos de esa manera? No podía entenderlo, porque en su universo materialista, el amor y el carácter no eran variables que entraban en la ecuación. Llegaron al Hotel Grand Imperial con el aspecto de náufragos. Su ropa, que horas antes les parecía elegante, ahora se veía barata y arrugada bajo las luces de cristal del opulento vestíbulo. El mármol pulido reflejaba sus rostros desencajados, sus miradas perdidas. Se sentían fuera de lugar, intrusos en un mundo de poder y riqueza que, sin saberlo, siempre había estado a su alcance y que ahora les era vedado para siempre. El conserje, con una profesionalidad impecable, les informó de que el señor y la señora García no deseaban ser molestados, pero ante su insistencia desesperada y tras una breve llamada, les indicó que subieran. El ascensor, con sus paredes de caoba y detalles dorados, parecía ascender hacia su juicio final. Cada piso que subían aumentaba la presión en sus pechos, el terror a lo que iban a encontrar. Cuando las puertas de la suite presidencial se abrieron, la escena que los recibió fue un golpe devastador para sus sentidos y su orgullo. El espacio era inmenso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Obras de arte originales colgaban de las paredes y el mobiliario era de un lujo discreto y abrumador. Y allí, sentados en dos elegantes sillones junto a la ventana, estaban Arturo y Elena. Ya no eran los ancianos frágiles y asustados que habían arrojado a la lluvia. Estaban vestidos con ropa de una elegancia exquisita, prendas de cachemira y seda que parecían hechas a medida. Arturo sostenía una taza de té con una mano firme, su postura era erguida, la de un patriarca en pleno control de su imperio. Su mirada no contenía odio, sino una calma gélida, una distancia insalvable que lo celó hasta los huesos. A su lado, Elena ya no temblaba. Su rostro, aunque marcado por el dolor reciente, poseía una nueva serenidad, una fuerza que nunca antes habían visto en ella. Los observaba con una mezcla de pena y resolución, como si estuviera viendo a dos extraños por los que ya no sentía nada más que una profunda lástima. Habían perdido a su madre en aquella acera lluviosa, y la mujer que ahora los miraba era la reina consorte de un reino que ellos mismos habían destruido. El contraste era una tortura visual. Ellos, de pie, desaliñados, empapados por el sudor del pánico, humillados. Sus padres, sentados, serenos, rodeados de un lujo que empequeñecía todas sus ambiciones. El champán barato con el que habían brindado en la casa vacía era una burla comparado con el servicio de té de porcelana fina que reposaba sobre la mesa de caoba. Ricardo abrió la boca para gritar, para exigir una explicación, para suplicar, pero las palabras murieron en su garganta. Fue en ese preciso instante, al ver la inconmensurable distancia que ahora los separaba, cuando lo comprendió todo. Comprendió el alcance catastrófico de su error. No habían desechado una carga, habían renunciado a un legado. No habían vendido una casa, habían vendido sus almas por un puñado de monedas falsas. El silencio en la suite era absoluto, cargado con el peso de décadas de sacrificios ignorados y una vida de amor incondicional que habían pisoteado. La justicia no había llegado en forma de un juez con toga y martillo, sino en la mirada tranquila y decepcionada de su padre, el humilde carpintero que se había revelado como un rey. Habían querido jugar a ser dioses con el destino de sus padres, sin saber que solo eran peones en un tablero mucho más grande. Mónica cayó de rodillas, un sollozo ahogado escapando de sus labios. No lloraba por el amor perdido, sino por el estatus, por el dinero, por el Mercedes que nunca tendría. Laura, a su lado, lloraba por el miedo a la pobreza, por la vergüenza que sentiría frente a sus amigas. Ricardo permanecía de pie, paralizado, viendo cómo el mundo que había intentado construir sobre la crueldad se desmoronaba a su alrededor, reducido a cenizas por el secreto que su padre había guardado en el corazón. La revancha de Arturo no era ruidosa ni violenta, era silenciosa, elegante y absoluta. Les había permitido llegar a la cima de su arrogancia solo para que la caída fuera más profunda y dolorosa. Les había dejado saborear la victoria para que el sabor de la derrota fuera eternamente amargo. La lección más dura de sus vidas acababa de comenzar, y no habría apelación posible. El silencio que se apoderó de la suite presidencial era un abismo, un vacío denso y pesado que absorbía cualquier sonido, cualquier pensamiento.
Ricardo, Mónica, Laura y Javier permanecían de pie, como estatuas de sal petrificadas por la revelación de una verdad demasiado monstruosa para ser asimilada. El lujo que los rodeaba no era acogedor, sino opresivo. Cada objeto de arte, cada mueble de diseño, era un juez silencioso que los condenaba, un recordatorio tangible del paraíso que habían perdido por su propia y miserable avaricia. El aire estaba cargado con el peso de las palabras no dichas, de las traiciones consumadas y de una justicia que había llegado no como un trueno, sino como una calma glacial. El mundo de los hijos se había invertido por completo. Hacía apenas unas horas, ellos eran los poderosos, los que dictaban sentencias de exilio desde la comodidad de un hogar robado. Ahora eran meros suplicantes, náufragos en un océano de opulencia que les era ajeno, mendigos a las puertas de un castillo cuyo rey era el hombre al que habían despreciado. Fue Laura, la cobarde, la cómplice silenciosa, la primera en romper el hechizo. Sus rodillas cedieron como si los hilos que la mantenían en pie se hubieran cortado de golpe y cayó al suelo con un sollozo ahogado que fue patético en su debilidad. Se arrastró unos centímetros sobre la lujosa alfombra persa, extendiendo una mano temblorosa hacia su madre, su rostro descompuesto por una mezcla de terror y un remordimiento nacido no del amor, sino del pánico a la ruina inminente. «Mamá, papá», gimió, su voz apenas un susurro quebrado por el llanto. «Perdonadnos, por favor. No sabíamos, no entendíamos. Cometimos un error terrible, un error espantoso». Las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de arrepentimiento sincero, sino de autocompasión, el llanto de una niña mimada a la que le acaban de arrebatar su juguete más preciado, el estatus social que tanto anhelaba y que ahora veía desvanecerse para siempre. Arturo, que había permanecido inmóvil como una montaña, giró lentamente la cabeza y su mirada, desprovista de toda calidez, se posó sobre su hija arrodillada. Tomó un sorbo de su té, un gesto deliberado y tranquilo que amplificaba la tensión hasta hacerla insoportable. Cuando finalmente habló, su voz no era la del carpintero cansado, sino la de un titán corporativo, fría, precisa y cortante como el filo de un bisturí. «¿Error, Laura?», repitió la palabra, saboreando su falsedad con un desdén palpable. No, no fue un error, fue una elección, una decisión consciente y meditada. Elegisteis el dinero por encima de vuestra familia, elegisteis la codicia por encima de la gratitud. Me mirasteis a los ojos, en la casa que levanté con estas manos para daros un techo, y me llamasteis carga. Cada palabra era un golpe seco, una verdad innegable que demolía su miserable excusa. Mónica, viendo que la estrategia de la lástima no funcionaba, sintió una oleada de rabia histérica. Su mente, incapaz de procesar la compasión, solo podía entender el lenguaje del dinero y el poder. Se adelantó, con los ojos inyectados en sangre, su rostro una máscara de furia y desesperación. No suplicó perdón, exigió una explicación, como si tuviera algún derecho a ello. «¡Pero todo este dinero!», gritó, su voz estridente rompiendo la atmósfera solemne de la suite. «¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste vivir como si fuéramos casi pobres? ¿Por qué nos ocultaste todo esto? Podríamos haber tenido una vida increíble. Nos has engañado. Esto es cruel». Su acusación, nacida de la más pura avaricia, quedó flotando en el aire, una prueba definitiva de su alma vacía. Arturo se levantó entonces, no con la lentitud de un anciano, sino con la gracia contenida de un depredador. Caminó sin prisa hacia el inmenso ventanal, dando la espalda a sus hijos para contemplar la ciudad, que se extendía a sus pies, un tapiz de luces y poder que era su dominio. El reflejo en el cristal mostraba su figura imponente y, a sus pies, las siluetas arrodilladas y rotas de sus verdugos. «Porque quería daros algo infinitamente más valioso que el dinero», respondió, su voz resonando con una profundidad moral que ellos jamás podrían comprender. «Quería daros carácter, integridad, quería que os convirtierais en personas de bien por vuestro propio mérito, que sintierais el orgullo del trabajo honesto. El dinero estaba destinado a ser una bendición para vuestro futuro, no un test de vuestra humanidad. Pero fallasteis, fracasasteis de la manera más espectacular y dolorosa posible». Se giró lentamente y los enfrentó, su mirada recorriendo cada uno de sus rostros, desencajados. No había ira en sus ojos, ni siquiera el calor de la venganza satisfecha.
Solo había una decepción profunda, vasta e irrevocable, la tristeza de un creador que contempla su obra fallida, una creación que ha resultado ser monstruosa. Fue entonces cuando Elena, que había permanecido en un silencio regio, observando la escena con un dolor sereno, se puso en pie. Su fragilidad había desaparecido por completo, reemplazada por una fuerza inquebrantable forjada en el fuego de la traición más profunda. Caminó hasta situarse al lado de su marido, formando un frente unido, dos pilares de dignidad inexpugnable. Fijó su mirada en Ricardo, su hijo, el niño al que le había dado la vida, el joven por cuyo futuro había vendido la única joya de valor que poseía. Su voz, cuando habló, no tembló. Era firme, clara y llevaba el peso de un corazón de madre hecho añicos. La noche que nos echaste a la calle, Ricardo, mientras la lluvia nos calaba hasta los huesos, no dejaba de pensar en el collar de perlas de mi madre. Ricardo la miró, sin comprender, su mente nublada por el pánico. Elena continuó, su voz cargada de una emoción controlada que era más devastadora que cualquier grito. Lo vendí para pagar tu primer año de universidad. Nunca te lo dije, nunca se lo dije a nadie. Pensé que tu futuro valía más que mis recuerdos. Qué equivocada estaba. Te di mi pasado, y tú, a cambio, nos robaste nuestro futuro. Aquella revelación fue la estocada final. Ricardo sintió como si el aire le fuera succionado de los pulmones. El sacrificio silencioso de su madre, un acto de amor puro que él nunca había conocido, se alzaba ahora como un monumento a su propia ingratitud. Cayó de rodillas junto a su hermana, su arrogancia finalmente destrozada, y el sonido de su llanto fue el de un hombre completamente quebrado. «Papá, te lo ruego, no nos hagas esto», balbuceó, arrastrándose hacia los pies de Arturo. «Te lo ruego, somos tu familia, tu sangre. Haremos lo que sea, limpiaremos suelos, trabajaremos el doble, pero por favor, no nos dejes en la calle. Perdónanos». Su súplica era abyecta, la humillación total de un hombre que, habiéndolo tenido todo, se daba cuenta de que no tenía nada. Arturo lo observó arrodillarse, su rostro impasible. El dolor de ver a su hijo en ese estado era inmenso, una herida profunda en su alma de padre. Pero la lección era más importante que el dolor. La justicia debía prevalecer sobre la piedad malentendida, esa misma piedad que había creado a los monstruos que ahora se arrastran ante él. «La casa será vendida, sí», sentenció Arturo, su voz adquiriendo un tono de finalidad absoluta, como un juez dictando una sentencia irrevocable. «Pero ni un solo céntimo de ese dinero manchado por vuestra codicia irá a vuestros bolsillos. Todo, hasta la última moneda, será destinado a crear una fundación, una institución de caridad que llevará nuestros nombres». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras los aplastara. La Fundación A.E. para el Amparo se dedicará a cuidar de ancianos que han sido abandonados por sus familias. Cada ladrillo de esa casa, cada teja que vosotros despreciasteis, servirá para dar la dignidad y el calor de un hogar a personas a las que sus propios hijos se lo han arrebatado. Vuestro acto de crueldad se convertirá en un legado de bondad, pero no seréis vosotros quienes lo disfrutéis. Mónica soltó un grito ahogado, un sonido animal de puro horror. La idea de que el dinero que consideraba suyo fuera a parar a manos de otros viejos inútiles era una tortura insoportable para su mente materialista. Era el castigo perfecto, una justicia poética tan refinada y cruel que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. «Perderéis todo», continuó Arturo, su voz ahora un martillo que remachaba los clavos de su ataúd financiero. «Los apartamentos, los coches de lujo, las joyas, todo lo que fue comprado con mi dinero o con préstamos de mi empresa será embargado. Os he dado las herramientas, pero habéis construido vuestra propia ruina. Tendréis que pagar cada céntimo de la deuda que habéis acumulado conmigo a lo largo de los años, aunque tardéis el resto de vuestras vidas». Miró a Ricardo y a Laura, sus hijos, la carne de su carne, ahora reducidos a escombros de lo que fueron. «Vais a empezar de cero, sin mi ayuda, sin mi nombre. Vais a aprender, por fin, el verdadero valor de un techo sobre la cabeza y de un plato de comida caliente en la mesa. Vais a sentir en vuestra propia piel el frío del miedo y la incertidumbre que nos hicisteis sentir a nosotros». «No, por favor», suplicó Laura, aferrándose al pantalón de su padre. «Papá, por favor, piedad». Su llanto era el de la desesperación más absoluta,
el terror a una vida sin la red de seguridad que siempre había dado por sentada. Fue Elena quien tuvo la última palabra. Se inclinó ligeramente, no para consolar, sino para que su voz llegara con total claridad a sus hijos arrodillados. Su mirada era la de una matriarca que ha recuperado su trono, y sus palabras sellaron su destino para siempre. Familia no echa a familia a la calle en mitad de una tormenta. ¿Nos pedís piedad ahora, en este palacio, rodeados de lujo? ¿Dónde estaba vuestra piedad cuando nos empujabais hacia la oscuridad, bajo la lluvia? La crueldad, hijos míos, tiene un precio. Y la cuenta, vuestra cuenta, ha llegado. Ahora, pagadla. Con una calma sobrecogedora, Arturo hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia la puerta de la suite. 2 hombres de seguridad, vestidos con trajes discretos pero de presencia imponente, entraron en la habitación. No necesitaron usar la fuerza, su mera presencia era una orden. Con delicadeza profesional, ayudaron a los 4 a ponerse en pie. Sus protestas se habían convertido en murmullos incoherentes, sus súplicas en sollozos ahogados. Eran como marionetas rotas, despojados de su voluntad, de su orgullo y de su futuro. Los escoltaron hacia la salida, sus cuerpos flácidos moviéndose por el pasillo de mármol. El sonido de sus lamentos se fue apagando a medida que se alejaban, un eco patético de su caída que resonó por el corredor lujoso hasta desvanecerse por completo, engullido por el silencio del hotel. Arturo y Elena permanecieron de pie junto a la ventana, observando la ciudad que comenzaba a encender sus luces nocturnas. No había ni rastro de triunfo en sus rostros, solo un cansancio profundo y la serena tristeza de una amputación necesaria. Habían cortado la parte gangrenada de su familia para salvar lo que quedaba de sus almas. El enfrentamiento había terminado. La justicia no había sido un acto de venganza, sino un acto de reequilibrio. Les habían quitado todo lo material, sí, pero lo más importante que les habían arrebatado era la ilusión de que sus actos no tendrían consecuencias. La lección más dura de sus vidas, la que Arturo y Elena nunca quisieron enseñar, acababa de comenzar. Y el camino que tenían por delante sería largo, solitario y terriblemente frío. La expulsión de la suite presidencial no fue simplemente un desalojo, fue un destierro del paraíso al infierno que ellos mismos habían construido. Al cruzar las puertas automáticas del Gran Imperial y volver a pisar el asfalto frío de la calle, el contraste fue una bofetada de realidad. Dejaron atrás un mundo de caoba, mármol y poder silencioso para sumergirse de nuevo en su propia y sórdida mediocridad. La humillación era un veneno que les corría por las venas, un sabor amargo a ceniza que reemplazaba el champán de su efímera victoria. Se miraron los unos a los otros, ya no como cómplices, sino como náufragos que se culpan mutuamente por el hundimiento del barco. El viaje de vuelta en el coche de Ricardo fue una sinfonía de recriminaciones y veneno. Mónica, cuyo amor siempre había estado cotizado en la bolsa de los activos materiales, fue la primera en saltar de la nave que se hundía. Sus palabras eran dagas afiladas, acusando a Ricardo de ser un incompetente, un necio que había sido burlado por un viejo carpintero. El descapotable de lujo, las joyas de diseño y la vida de opulencia se habían desvanecido, y con ellos cualquier vestigio de afecto que pudiera haber fingido. La discusión, que comenzó como un murmullo rabioso, escaló hasta convertirse en un torbellino de gritos y acusaciones que selló el fin de su matrimonio. No pasaron ni 2 semanas antes de que Mónica le sirviera los papeles del divorcio. Lo abandonó con la misma frialdad con la que habían abandonado a Arturo y Elena, llevándose lo poco de valor que no había sido embargado y dejándole solo con las deudas y la vergüenza. Ricardo se encontró de repente solo, en un apartamento alquilado minúsculo, rodeado de cajas que no se molestaba en deshacer. Su caída fue vertiginosa. El hombre de negocios arrogante, que se sentía en la cima del mundo, tuvo que aceptar un trabajo como repartidor en una empresa de mensajería, conduciendo una furgoneta destartalada por un sueldo miserable. Para Laura y Javier, el descenso fue más lento pero igualmente devastador. La noticia de su ruina financiera se extendió como la pólvora por su círculo social, ese ecosistema cruel donde el estatus es el único oxígeno. Las invitaciones a cenas exclusivas cesaron, las llamadas de sus amigos dejaron de llegar. Se vieron condenados al ostracismo,
invisibles para el mundo que tanto se habían esforzado en impresionar. La vergüenza era un manto pesado que los cubría día y noche, recordándoles constantemente la magnitud de su fracaso y la bajeza de su traición. Su matrimonio, construido sobre cimientos de ambición compartida, se agrietó bajo la presión de la pobreza. Javier, incapaz de asumir su propia cobardía, culpaba a Laura de la debilidad de su familia, de no haber sabido gestionar al viejo. Vivían atrapados en una espiral de resentimiento mutuo, en un pequeño piso cuyas paredes parecían encogerse cada día un poco más, asfixiándolos con el hedor de sus malas decisiones. Descubrieron que, sin dinero de por medio, no tenían absolutamente nada que los uniera. Pero el verdadero castigo no fue la pérdida del dinero ni del estatus social. La verdadera justicia poética, la lección más cruel y profunda, llegó en las largas y solitarias noches. Fue entonces, en el silencio de sus vidas vacías, cuando el recuerdo de lo que habían despreciado regresó para atormentarlos. Ricardo, al llegar a casa con los huesos doloridos tras 12 horas de trabajo físico, recordaba las manos callosas de su padre y por fin comprendía, con una claridad que le desgarraba el alma, el significado del sacrificio. Laura, al ver a una madre jugar con su hijo en el parque, sentía una punzada de dolor tan intensa que le cortaba la respiración. Recordaba el calor de los abrazos de Elena, la paciencia infinita con la que le enseñó a leer, el amor incondicional que ella había cambiado por la aprobación de gente superficial que ahora ni siquiera recordaba su nombre. Comprendieron, demasiado tarde, que habían arrojado a la basura el único tesoro real que habían poseído en sus vidas, el amor incondicional de sus padres. Pasaron los años y las heridas de Arturo y Elena cicatrizaron, transformándose no en rencor, sino en un propósito renovado. Fieles a su palabra, crearon la Fundación AE para el Amparo, un hogar cálido y digno para ancianos desamparados. No se limitaron a firmar cheques desde la distancia, se convirtieron en el corazón y el alma de aquel lugar. Su nueva casa, elegante, pero sin la frialdad de la opulencia, estaba siempre llena de las risas y las historias de sus nuevos amigos. Una familia elegida construida sobre el respeto y la bondad. Elena pasaba las tardes leyendo novelas en voz alta para aquellos cuyos ojos ya no podían hacerlo. Su voz suave era un bálsamo para almas solitarias. Arturo, con su vieja caja de herramientas, siempre encontraba algo que reparar, una silla coja, una puerta que chirriaba, pero sobre todo, reparaba la dignidad rota de hombres y mujeres que, como él, habían conocido el dolor del abandono. Encontraron en el servicio a los demás la paz que sus propios hijos les habían robado. Su fortuna, que en manos de Ricardo y Mónica se habría convertido en coches de alta gama y lujos vacíos, ahora se transformaba en fisioterapia para rodillas cansadas, en comidas calientes y nutritivas, en excursiones a la playa para pies que no habían sentido la arena en décadas. El acto de crueldad de sus hijos se había convertido por una ironía del destino en una fuente inagotable de bondad, un legado que brillaba con una luz que la oscuridad de la codicia nunca podría apagar. Un día, mientras Arturo regaba las rosas de su jardín, vio una figura familiar al otro lado de la calle. Era Ricardo, más delgado, con el pelo encanecido y la ropa gastada de un trabajador. No se acercó, solo se quedó allí, mirando la fundación, observando a su padre de lejos durante unos minutos. En sus ojos ya no había arrogancia, solo un océano de arrepentimiento y una tristeza infinita. Sabía que había perdido el derecho a cruzar esa calle, a pedir un perdón que no merecía. Aquella mirada silenciosa fue la prueba de que la lección finalmente había sido aprendida, no a través de discursos o sermones, sino a través del lenguaje universal del sufrimiento y la pérdida. Había comprendido que la verdadera herencia que su padre quería dejarle no cabía en una cuenta bancaria, sino que residía en la fortaleza del carácter, en la integridad y en la capacidad de amar desinteresadamente. Arturo sostuvo su mirada por un instante, sin ira, sin rencor, solo con una profunda y serena melancolía. Luego asintió levemente, un gesto casi imperceptible, no de perdón, sino de reconocimiento.
un reconocimiento de que el camino hacia la redención era largo y solitario, y que su hijo, por fin, había dado el primer paso. Se dio la vuelta y volvió a sus rosas, dejando a Ricardo solo con sus fantasmas y con el eco de la vida que pudo haber tenido. La historia de Arturo y Elena se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad, un recordatorio de que la justicia a veces no es ciega, sino que posee una visión perfecta y una paciencia infinita. Nos enseña que el valor de una persona no se mide por lo que acumula, sino por lo que da, y que el amor de una familia es el único patrimonio que, una vez perdido, ninguna fortuna del mundo puede volver a comprar. Porque al final del camino, cuando todas las máscaras caen y las cuentas se saldan, no nos preguntarán qué coche conducíamos o cuán grande era nuestra casa. Nos preguntarán cómo tratamos a aquellos que nos dieron la vida. Y para Ricardo y Laura, la respuesta a esa pregunta sería su condena y quizás el doloroso comienzo de su verdadera humanidad. La historia de Arturo y Elena y la amarga lección que sus hijos se vieron obligados a aprender nos deja una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdadera riqueza y el valor incalculable de los lazos familiares. Nos enseña que la soberbia y la codicia son arquitectas de castillos de arena, imponentes a la vista, pero destinados a desmoronarse ante la primera ola de la verdad. Ricardo y Laura, en su ceguera materialista, creyeron que podían construir un futuro de opulencia sobre los cimientos rotos del corazón de sus padres, sin comprender que el único tesoro verdadero que poseían era precisamente el amor que estaban despreciando con tanta crueldad. Su caída no fue solo financiera, sino moral, un descenso a un abismo de soledad y arrepentimiento que ninguna fortuna podría haber evitado. El castigo que recibieron no fue una simple venganza, sino una lección de vida forjada con la más precisa de las justicias poéticas. Se vieron obligados a caminar por el mismo sendero de dificultades que sus padres habían recorrido por ellos, pero esta vez sin la red de seguridad del amor incondicional que habían dado por sentada. Ricardo, que una vez se burló de las manos callosas de su padre, descubrió el peso del trabajo honesto y la humillación de la necesidad. Laura, que sacrificó el afecto de su madre por la aprobación de un círculo social superficial, aprendió de la manera más dura que la lealtad comprada con dinero se desvanece junto con la fortuna. Perdieron los coches de lujo, las cenas en restaurantes caros y el estatus que tanto anhelaban, pero la pérdida más devastadora fue la del respeto por sí mismos. Por otro lado, Arturo y Elena nos demostraron que la adversidad, por más dolorosa que sea, puede convertirse en una fuente de propósito y redención. No se regodearon en su poder ni utilizaron su inmensa fortuna para vivir una vida de lujos vacíos. En cambio, transformaron el dolor más profundo que un padre puede sentir, la traición de sus propios hijos, en un legado de bondad y compasión. La Fundación AIE para el Amparo se convirtió en el monumento a su resiliencia, un santuario donde el amor y la dignidad que les fueron negados ahora florecían para otros que habían sufrido el mismo abandono. Descubrieron que la verdadera familia no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino la que comparte nuestro corazón. En su nuevo hogar, rodeados de gratitud y afecto genuino, encontraron una paz que el dinero por sí solo nunca podría haberles comprado. Cada sonrisa que provocaban, cada mano que sostenían, era una afirmación de que habían tomado la decisión correcta. Su historia se convirtió en un faro, un recordatorio de que el carácter de una persona no se revela en la abundancia, sino en cómo trata a los más vulnerables, especialmente a aquellos que le dieron la vida. Arturo y Elena no solo ganaron una batalla, sino que redefinieron el significado del éxito, demostrando que el mayor de los imperios es aquel que se construye sobre los cimientos del amor, el respeto y la empatía. Esta crónica familiar es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados, un eco de las elecciones que enfrentamos cada día.
Nos obliga a preguntarnos qué valoramos realmente. ¿Perseguimos el brillo efímero del estatus y la riqueza material o cultivamos los tesoros imperecederos del afecto, la lealtad y la gratitud? La vida, como un eco, siempre nos devuelve lo que le damos. Aquellos que siembran desprecio y egoísmo cosecharán soledad y amargura, pero quienes siembran amor y sacrificio, aunque enfrenten tormentas, encontrarán al final del camino un jardín donde la paz y la dignidad florecen eternamente. La verdadera herencia que dejamos atrás no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos y en el amor que compartimos. Es una lección que Ricardo y Laura aprendieron demasiado tarde, condenados a vivir con el fantasma de lo que perdieron, no en el mercado de valores, sino en el santuario de su propio hogar. Su historia es una advertencia solemne. Nunca subestimes el valor de quienes te han dado todo, porque el día que los pierdas, te darás cuenta de que has perdido la única riqueza que realmente importa. El amor de unos padres es el único tesoro que crece cuanto más se comparte. Un legado que no se puede tasar, embargar ni vender. Es el fundamento sobre el que construimos nuestras vidas, y despreciarlo es condenarse a vivir en una casa sin cimientos destinada a derrumbarse. Su historia es una advertencia solemne. Nunca subestimes el valor de quienes te han dado todo, porque el día que los pierdas te darás cuenta de que has perdido la única riqueza que realmente importa. El amor de unos padres es el único tesoro que crece cuanto más se comparte, un legado que no se puede tasar, embargar ni vender. Es el fundamento sobre el que construimos nuestras vidas, y despreciarlo es condenarse a vivir en una casa sin cimientos destinada a derrumbarse. Arturo y Elena al final no solo recuperaron su dignidad, sino que nos regalaron una lección inmortal sobre la fuerza del espíritu humano y el poder redentor de la bondad, demostrando que, incluso después de la tormenta más oscura, siempre hay una oportunidad para que la luz del amor verdadero vuelva a brillar. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el próximo video que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.